Ya, listo chicos, ya vamos a empezar. Ahora, ¿me pueden confirmar si es que se ve mi pantalla? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Listo. Entonces, la clase anterior vimos lo que es ecuaciones diferenciales no exactas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resolvían esas ecuaciones diferenciales? Era simplemente encontrar un factor con un factor de integración que al multiplicarlo por la ecuación no exacta, la volvía exacta, ¿no es cierto? Entonces, ese tema ya les había indicado que existen tres formas de determinar qué factor de integración nos iba a servir. Uno que estaba en función de x, y otro que estaba en función de t, y otro en función de x y de t. Entonces, como en la clase anterior ya les demostré las fórmulas, entonces en este momento ya podemos pasar de tema, que el tema de la clase de hoy es la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Entonces pongámosle la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación de Bernoulli es casi similar a una ecuación lineal, ¿sí? Pero con la característica de que una x, va a estar elevada a un exponente n, ¿sí? Entonces, la forma que va a tener esta ecuación diferencial, vamos a ponerle forma. Entonces, la forma que va a tener la ecuación diferencial es la siguiente: x' más p de t que multiplica x, y eso es igual a un q de t que multiplica a x a la n. ¿Sí? Entonces, se hace una transformación lineal. Entonces, para sacar un factor que al cambiarlo de variable en la ecuación diferencial, se vuelva una de las ecuaciones diferenciales que ya hemos visto, la cual es una ecuación lineal. Entonces, transformamos cualquier variable que ustedes quieran, la pueden asignarle u, pueden asignarle v. En este caso voy a usar la variable v, que es igual a x a la 1 menos n. ¿Sí? Ese es el cambio de variable que yo voy a hacer para, para resolver esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, este es el cambio que necesito para volverla una ecuación de las que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y especificamos que n debe ser diferente de 0 y n debe ser diferente de 1. ¿Sí? Porque si es que n vale 1, ¿qué sucedería? ¿Qué Se pasaría si elimina. no, no se elimina? Porque digamos que n es igual a n es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería? V sería igual a x a la 1 menos n, menos 1, que sería 1 a la final. Entonces ese cambio de variable no me serviría porque a la final estuviera multiplicándole por 1 y prácticamente tendría la forma de una ecuación diferencial lineal, ¿no es cierto? Prácticamente ese cambio de variable no me serviría y a la final es lo mismo, n igual a 0, porque me daría lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? Quedó claro. Ya, entonces, ¿cómo demuestro esta ecuación diferencial? Entonces, como ya hice, este es el cambio de variable que yo voy a usar. Entonces, voy a derivar esta ecuación diferencial, pero respecto de t. Entonces, la derivada de v respecto de t, ¿qué me daría? Si es que estoy derivando respecto de t.
me daría 1 menos n, se multiplica a la x a la 1 menos n menos 1, ¿cierto? Porque se resta 1 del exponente y por la derivada de la parte interna, que sería derivada de x sobre derivada de t, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente la derivada de v respecto de t me quedaría 1 menos n que multiplica a x a la menos n por un diferencial de x sobre dt, ¿no es cierto? Eso me quedaría si es que yo derivo u respecto de t. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, yo tengo la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿cierto? Que me dice que es x' por más p de t que multiplica x, y eso es igual a un q de t, que multiplica una x a la n, ¿cierto? Ya establecimos que n no puede valer 1 ni 0, ya. Entonces, ¿qué sucede si es que yo a toda la ecuación diferencial la multiplico por x a la n menos x elevado a la menos n? Sí, veamos qué sucede. Dice x a la menos n por x' más p de t por x. Como yo tengo aquí como un exponente 1, sería 1 menos n, ¿no es cierto? Entonces, eso es igual a un q de t que multiplica ¿a qué? Se elimina, ¿cierto? Porque si yo multiplico x a la n por x a la menos n, me da 1, ¿sí? ¿Cierto? Entonces prácticamente quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo hacer? El objetivo es usar yo el cambio de variable que yo puse, ¿no es cierto? V es igual a 1 menos n, ¿cierto? Ese es el cambio de variable que yo debería usar. Entonces, ¿qué me hace falta para poder usar ese cambio de variable? Me falta multiplicarle por 1 menos n a toda la ecuación, ¿no es cierto? Entonces establezco eso. Entonces multiplico 1 menos n a toda la ecuación diferencial. ¿Y qué me queda? Me queda 1 menos n que multiplica a x a la menos n por x' más 1 menos n que multiplica a p de t por x a la 1 menos n, y esto es igual a 1 menos n por el q de t. ¿Cierto? Básicamente es sencillo. Ya, y ahí, ¿qué podría reemplazar en esta ecuación diferencial? ¿O qué de las variables que yo puse al inicio podría reemplazar? ¿Alguna idea? ¿Qué podría reemplazar? Miren, yo tengo... Que es igual a x sobre 1 menos n. No te escuché bien. ¿Qué me dijiste? Podríamos reemplazar la parte de x 1 menos n que sería b. Ya, me dices esta parte de aquí, ¿no es cierto? Sí, la de 1 menos n. Ya, ¿dónde podría reemplazar eso? Aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es lo mismo. Dice 1 menos n que multiplica a x a la menos n por un diferencial de x sobre dt, que a la final vendría a ser x', ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, en vez de poner esto, poder poner dv sobre dt, que básicamente puedo expresarlo como v', ¿no es cierto? Prácticamente es lo mismo, dv sobre dt, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Miren, yo tengo x a la 1 menos n, ¿no es cierto? Pero yo había hecho el cambio de variable que x a la 1 menos n era igual a v.
entonces puedo hacer ese cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces sería 1 menos n por p de t, y eso multiplicado por v. Y listo. Y eso es igual a 1 menos n q de t. Entonces, así, a simple vista, ¿qué tipo de ecuación diferencial se formó? ¿Qué tipo de ecuación diferencial se formó? Tal vez, si lo expreso de otra manera, se encuentra. Digamos que yo voy a usar un cambio de variable. Voy a decir que P sub 1 de t es igual a 1 menos n por P de t. Sí, y voy a decir que Q sub 1 de t es igual a 1 menos n por Q de t. Y la voy a reemplazar en la ecuación diferencial anterior. Sí, entonces voy a decir que me queda v' más P sub 1 de t que multiplica v, y esto es igual a Q sub 1 de t. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Lineal. Sería la lineal. Exacto. Ecuación diferencial lineal. Y esta ecuación diferencial ya vimos cómo se puede solucionar, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos que hacer? Era plantear una solución de un producto de dos funciones que dependían de t, ¿no es cierto? Entonces, era v de t para esta solución de la ecuación de Bernoulli sería v de t es igual a w de t por u de t, ¿no es cierto? Esa era la solución de una ecuación diferencial lineal, donde u de t es igual a Euler elevado a la menos integral. En este caso sería P sub 1 de t por dt, ¿cierto? Y W de t es igual a la integral de Q sub 1 de t sobre sobre U de t. Sobre U de t por dt. Y eso más c. Y a la final solo teníamos que reemplazar estas dos funciones y se hallaba la solución general. ¿Sí? Entonces, prácticamente la ecuación de Bernoulli se reduce a esta ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Y ya lo podemos solucionar con los métodos que ya les había explicado. Entonces, no sé si alguno tenga una pregunta para hacer un ejercicio. ¿O todo está claro? Todo está claro. Sí, todo claro. Entonces lo que está señalado en amarillo es la ecuación que vamos a usar, la fórmula. Sí, pero si tú lo quieres, digamos, plantear de otra forma, la puedes plantear así. Y solo reemplazas estos cambios de variable en la expresión que tienes abajo. Nada más. Ok, muchas gracias. Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, hagamos un ejercicio. Ejercicio 1. El ejercicio 1 me dice que x' menos x es igual a 2 que multiplica, perdón, a menos 2 que multiplica a t cubo por x a la menos 1. ¿Sí? Y esto sobre 2t. Sí, perdón, esto multiplicado por 2t. 2t. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer
para resolver esta ecuación diferencial. Obviamente es una ecuación diferencial que se resuelve por Bernoulli, ¿no es cierto? Pero primero, ¿qué tengo que ver? ¿Qué primero se tiene que ver cuando se resuelve una ecuación diferencial? ¿En qué forma cae, no es cierto? Si yo ya... ¿Qué me dijiste? Disculpa. Primero transformamos Ya. la forma. Ya. Primero debemos ver si es que tiene la misma forma de la que vamos a resolver. Como es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿qué forma debe tener? Debe de ser x' más p de t por x, y eso es igual a un q de t que multiplica a x elevado a la n, ¿no es cierto? ¿Tiene esa forma? ¿Tiene esa forma o no tiene esa forma? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar a todo por 1 sobre dt, ¿no es cierto? Entonces, si multiplico a toda la expresión por 1 sobre dt, me queda x' menos 1 sobre dt por x, y eso es igual ¿a qué? A menos t cuadrado por x a la menos 1. Esa ecuación diferencial ya tiene la misma forma. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí, no es cierto? Entonces, ¿a qué sería igual p de t? A menos 1 sobre 2t. Y q de t sería igual a menos t cuadrado. Y listo. Entonces, como ya definí esas variables, yo puedo ya simplemente escribir la solución que tiene esa ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, acá era igual. Decíamos v', ¿qué más? V', ¿qué más sería la forma? V' más p sub 1t más p sub 1 de t por v, y eso es igual a q sub 1 de t, ¿no es cierto? Esta es la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Decir que q sub 1 de t era igual, ¿a qué era igual q sub 1 de t? Decía 1 menos n por p de t. Entonces, establezco 1 menos n por p de t. Reemplazo. ¿A qué es igual un p de t? 1 menos 1 sobre 2t. Entonces multiplico menos 1 sobre 2t. ¿Cierto? Ahora, ¿a qué sería igual n? Según la forma que tiene esta ecuación. -1. Exacto, ¿no es cierto? Este es n y este es el valor, ¿no es cierto? N es igual a menos 1, ¿sí? Entonces reemplazo en la solución para sacar p sub 1 de t. Entonces tendría 1 menos menos 1 por menos 1 sobre 2t. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? Tendría igual, ¿qué tendría igual? 2, ¿no es cierto? Con este 2 se me iría. Entonces tendría menos 1 sobre t. Por lo tanto, p sub 1 de t es igual a menos 1 sobre t. ¿Sí? Ahora, hallo el valor de q sub 1. Q sub 1 es igual a 1 menos n por q de t. Ya dijimos que n igual a menos 1, entonces me va a dar 2. ¿Sí? ¿Y a qué era igual q de t? Q de t era igual a menos t cuadrado. Entonces sería menos 2t cuadrado. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? Listo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, plantear la solución de una ecuación diferencial lineal, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que vamos a tener la ecuación diferencial lineal es v' menos 1 sobre t por v, y eso es igual a menos 2t cuadrado. Sí. Entonces, soluciono. Entonces, ¿cómo era la solución? Planteo dos productos de funciones. Entonces sería v de t es igual, voy a ponerle w de t por u de t. ¿Sí? Entonces, u de t es igual a Euler a la menos integral de ¿qué? De p sub 1 de t. ¿Cuánto valía p sub 1 de t? Menos 1 sobre t por dt. O sea que es igual. Se simplifica los signos, ¿no es cierto? Ahí tendría Euler elevado a... ¿Cuánto es la integral de 1 sobre t? Logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural de t. Entonces, se va a ir el logaritmo con el Euler, entonces sería u de t es igual a t. Ya, ya encontré u de t. Entonces, necesito encontrar w de t. ¿A qué era igual w de t? Decía w de t es igual a la integral de q sub 1 de t sobre u de t. Y eso por dt y más c. ¿Cierto? Entonces, w de t es igual a la integral. ¿Cuánto valía q sub 1 de t? Menos 2t cuadrado. Menos 2t al cuadrado sobre u de t, que valía t, ¿no es cierto? Y eso por dt y más c. Simplifico. Y w de t es igual a la integral de menos 2t por dt más c. ¿Cuánto es la integral de menos 2t? ¿Cuánto es la integral? Menos t. Exacto. Entonces me quedaría menos c t cuadrado. C menos t cuadrado, ¿no es cierto? Eso queda. ¿Sí? Entonces ya prácticamente tendría ya la solución general. Entonces planteo solución general para v de t, ¿no es cierto? Entonces v de t va a ser igual al producto de las dos funciones. Entonces en la primera me salía que u de t es igual a t, que multiplica a c menos t cuadrado. Si quieren esto le pueden distribuir, no hay ningún problema, pero prácticamente no harían nada más, o sea, no se simplificaría más. Lo distribuyen en t a c y a menos t cuadrado. Entonces, ¿ahí estaría la solución o falta hacer algo más? ¿Esa sería la solución del ejercicio? No todavía. No, no es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar. Despejar qué. No, vean, no hay que despejar nada. Simplemente reemplazarlo a lo que al inicio yo puse, ¿no es cierto? Yo dije que v es igual a x a la 1 menos n. Ese es el cambio de variable que se tenía que hacer. ¿Se acuerdan? En la demostración. ¿Dónde está la demostración? Yo les había dicho que el cambio de variable que se debe usar es v es igual a x a la 1 menos n. Recuerden que el ejercicio está en función de x y t, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo dejarle la respuesta en función de v y t. Tengo que dejar en función de las variables que tengo al inicio, que sería x, ¿no es cierto? Y dice que v es igual a x a la 1 menos n, ¿no es cierto? Entonces hago ese cambio de variable sabiendo que n es igual a menos 1. Entonces, v es igual a x al cuadrado. Entonces, reemplazo y tendría x al cuadrado es igual a t, que multiplica c menos t cuadrado.
es cierto? Entonces, despejando tendría x de t es igual a la raíz de t que multiplica c menos t cuadrado. Y prácticamente esta sería la solución general. ¿Qué tipo de solución es? Una solución implícita. Correcto. Implícita. ¿Por qué es implícita? Porque no está la C. O sea, no sabemos qué valor tiene. Habría que No, encontrar. no es implícita. ¿Qué definíamos como implícita? Porque Yo creo que era la Exacto. Entonces, está despejado. Es una función, una solución implícita que era que no se podía despejar t, ¿no es x, ¿no es cierto? O la solución no podía ser igual a algo, no se podía despejar, ¿no es cierto? Una función explícita, ¿qué era? ¿Qué? Podríamos expresarlo como una solución x igual a algo, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que nos dio ahorita. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí se entendió a lo que me refiero? Sí, sí saben por qué es explícita. Sí se me entendió. ¿O no? ¿Sí o no? disculpe, no sé si solo soy yo, pero le escucho bien bajito. Ah, ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, les decía que una solución explícita era la que se podía decir que x es igual a algo, es decir, que se podía despejar esa variable, ¿no es cierto? Esa es una solución explícita. Y implícita era que no se podía despejar la variable x, ¿no es cierto? Y quedaba prácticamente la solución ahí, ¿no es cierto? Entonces, según lo que les estoy diciendo, ¿qué tipo de solución es esta? Explícita. Explícito. Listo, entonces es una solución general explícita. ¿Listo? Entonces, prácticamente el ejercicio quedaría ahí, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? A mí me quedó una duda de cómo tomamos el valor de n. Ya, verás. Digamos que la forma, tú ya sabes qué forma va a tener la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿no es cierto? Es la que está por aquí, ¿no? Esta, ¿no es cierto? Esta es la forma, ¿no es cierto? Entonces, siempre vas a tener una función multiplicada por un x elevado a un exponente. Sí, pero ese exponente no debe ser 0 ni 1, ¿no es cierto? Eso ya establecimos por qué. Entonces, tú vas a tener esta forma, la ecuación diferencial, o la vas a llevar a esta forma, y siempre vas a tener que multiplicado al x elevado a un exponente. Siempre se va a cumplir eso, pero si es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿no es cierto? Entonces, bajamos al ejemplo donde decíamos, donde ya simplificábamos, y teníamos x', tengo x', ¿cierto? Tengo p de t, también tengo una función que solo depende de t, y tengo un q de t, que es una función que depende de t, ¿no es cierto? Y esa función está multiplicada por un x elevado a un exponente, que es x a la menos 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que n es igual a menos 1, ¿sí? Y ya reemplazar en las formas. No sé si te respondí Muchas bien. gracias. Sí, ya me ¿Sí? quedó claro. Sí. Listo. Entonces, no sé si tienen alguna duda del ejercicio, alguna otra duda, si no podríamos hacer otro.
Listo, ejercicio número 2, ¿cierto? Entonces, el ejercicio número 2 me dice que tengo x' más t más 1 sobre 2t. Y eso multiplicado por x, y esto es igual a t más 1 t más 1 sobre t cuadrado. Ese es el ejercicio. Ahora, ¿tiene la forma de la ecuación de Bernoulli? ¿No faltaría una X exponencial? ¿Cómo? O sea, de una forma está igualada a una X a la N. Cierto. Aquí me falta un x, pero ya. Entonces, es la forma de la ecuación de Bernoulli. No todavía. No tiene la forma de la ecuación de Bernoulli. ¿Qué falta hacerle para que tenga esa forma? ¿Qué tendría que hacer? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta expresión también se puede escribir de esta manera. Puedo decir t más 1 sobre t cuadrado. Todo esto que multiplica a x a la menos 1. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí, no es cierto? Entonces prácticamente tendría x' más, esta ecuación también se puede expresar como, bueno, le voy a dejar así, t más 1 sobre 2t por x, y eso es igual a, voy a distribuir esto, este t, a los dos numeradores, ¿y qué me quedaría? Me quedaría 1 más 1 sobre t, y eso que multiplica a x a la menos 1. ¿Correcto? Entonces, ya, esa es la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí o no? ¿Tiene la Sí, forma? Listo. Entonces, ya planteo la forma que va a tener la ecuación diferencial de Bernoulli, pero en forma de una ecuación diferencial lineal. Entonces voy a tener v' más un p sub 1 de t que multiplica por v, y eso va a ser igual a q sub 1 de t, ¿cierto? Entonces, ¿a qué era igual? A ver, primero, ¿a qué es igual n? menos 1. Exacto. N es igual a menos 1. Listo, entonces voy a decir que p sub 1 de t es igual a 1 menos n, y eso multiplicado por p de t. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto me daría? 2 por p de t. ¿Cuánto vale p de t? Vale t más 1 sobre 2t. Pero con este 2 se va a simplificar. Pero pongámosle t más 1 sobre 2t. Entonces se simplifica y tendría t más 1 sobre t. ¿Sí? Y eso vendría a ser p sub 1 de t. Listo. Ahora, ¿a qué sería igual q sub 1 de t? Sería igual a 1 menos n por q de t. Y eso es igual, reemplazando, ¿cuánto me daría? 2 que va a multiplicar a toda esta expresión, ¿no es cierto? Sería 2 que va a multiplicar a 1 más 1 sobre t. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Listo. Entonces, Sí, establezco la solución. Entonces digo, v de t
es igual a W de t por U de t. Entonces, W de t, perdón, U de t, ¿a qué sería igual? U de t es igual a Euler a la menos integral de P sub 1 de t. ¿Pero qué era igual P sub 1 de t? Decía t más 1 sobre t. Pero también se puede expresar como 1 más 1 sobre t. ¿Sí, no es cierto? También se puede expresar de esa manera, distribuyendo el denominador a ambos términos, ¿no es cierto? Me queda lo mismo. Y eso por dt. Entonces, ¿a qué sería igual la menos integral de todo eso? Entonces voy a resolver la parte, ¿no es cierto? Para que más o menos se den cuenta. ¿Sí? De lo que voy a hacer. Entonces, voy a decir que la integral, voy a distribuirle, sería la integral de 1 de t, bueno, sería menos la integral de 1 sobre t por dt. ¿A qué es igual esto? Sería menos t menos el logaritmo natural de t. Ese sería el exponente de Euler, ¿no es cierto? Entonces sería u de t es igual a Euler a la menos t menos el logaritmo natural de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría ser? Podría expresarlo de esta manera. Sería Euler a la menos t que multiplica a Euler a la logaritmo natural de 1 sobre t. ¿Sí? ¿Y saben cómo saqué esto? ¿Sí saben de dónde salió esto? O les explico de dónde salió. Por propiedades. Ya, por propiedades de exponentes y de logaritmos, ¿no es cierto? Porque al menos pasaría a ser exponente y sería t a la menos 1, pero t a la menos 1 es 1 sobre t, ¿no es cierto? Entonces ya, prácticamente aquí se me haría el logaritmo y tendría u de t es igual a Euler a la menos t sobre 1 por t, perdón, sí, sobre t, que sería multiplicado por 1 sobre t, y eso es el valor de u de t, ¿no es cierto? Ya, entonces yo ya tengo el valor de u de t, entonces me falta encontrar w de t, y eso es igual a la integral de q sub 1 de t sobre u de t y más c, ¿no es cierto? Entonces tendría w de t es igual a la integral q sub 1 de t, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale q sub 1 de t? Me dice 2 que multiplica a 1 más 1 sobre t. Entonces dice 2 más 2 sobre t, que es lo mismo ya distribuyendo, sobre Euler a la menos t, Euler a la menos t, sobre, bueno, sobre t, ¿no es cierto? Eso sería la integral, y eso por dt. Entonces, ¿qué me quedaría? Voy a distribuir este denominador. Tendría 2t más 2 sobre t, y eso sobre Euler a la menos t y sobre t. Entonces se me simplifica el t, ¿no es cierto? Pues la integral por dt. ¿Y a qué sería igual? Sería igual a 2 que multiplica a t más 1, todo eso sobre Euler a la menos t, ¿cierto? Acuérdense que aquí es por dt y más c. Sí, entonces, si yo le subo este Euler con exponente positivo, me va a quedar w de dt es igual a 2 por la integral de Euler a la t que multiplica a t más 1. Eso por dt.
Entonces, ¿a qué sería igual la integral de esta integral? ¿A qué sería igual? Sería igual a menos 2 Euler a la menos t sobre t. Y eso más c. Es el resultado de esa integral. Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente reemplazar. Entonces tendría v de t es igual a w de t por u de t, ¿no es cierto? Entonces, v de t es igual, ¿cuánto vale u de t? Vale Euler a la menos t sobre t, ¿no es cierto? Euler a la menos t sobre t, y eso que multiplica a menos 2 Euler a la menos t sobre t y más c. ¿Correcto? Entonces, podrían distribuirle esto, ¿no es cierto? Pero prácticamente daría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Entonces, dejarlo en función de x y de t. Entonces, ya sabemos que v de t es igual a x de t al cuadrado. ¿Sí? Porque teníamos que x es igual a 1 menos n. Pero n valía menos 1, entonces se hace 2, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo eso y tendría x de t al cuadrado es igual a Euler a la menos t sobre t, y eso que multiplica a menos 2 Euler a la menos t sobre t y más c. ¿Correcto? Entonces, despejando, tendría x de t es igual a la raíz de Euler a la menos t sobre t, que multiplica a menos 2 Euler a la menos t sobre t más c. Y listo, prácticamente tendría la solución explícita y general. ¿Correcto? ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O si se entendió la solución? No hay preguntas. Sí, se entendió. Listo. Entonces, ya. Vamos a hacer otro ejercicio en el cual quiero ver qué tanto le entienden de ese ejercicio para ver si es que lo pueden resolver. ¿Sí? Este es un ejercicio que se tomó en el semestre pasado y quiero ver qué tal lo razonan y lo resuelven. ¿Sí? Es un poquito teórico, prácticamente en la solución va a estar en integrales, ¿sí? Pero sirve como para que ustedes lo practiquen y sepan cómo resolverlo, ¿sí? Ya, a ver. Vamos, dice el ejercicio. Voy a poner el ejercicio de examen. ¿Qué me dice este ejercicio? Dice, resuelva la ecuación diferencial. Resuelva la ecuación diferencial. Y dice, dx sobre dt es igual a x por f' de t menos x al cuadrado, todo eso sobre f de t.
donde f de t es una función dada. ¿Qué harían? ¿Qué harían en ese ejercicio? Imaginen que están ahorita en una prueba, ¿ya? Y les ponen eso. ¿Qué harían? ¿Qué harían? No importa, como les digo, no importa que se equivoquen. Siempre y cuando me digan algo e intenten resolverlo, ¿sí? ¿Qué harían primero? Pues, Tal vez el f de t pasaría a multiplicar para seguir formando la Bernoulli. Ya, ¿qué harías? O sea, díctame lo que tú pondrías a continuación del ejercicio. Sería x' por f de t es igual a x por f' de t menos x al cuadrado. ¿Y de ahí? ¿Qué más harías? De ahí nos faltaría, Como estamos viendo el tema de Bernoulli, o sea, tiene que quedar esa forma, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. O sea, hasta ahí está bien, ¿no es cierto? Bueno, voy a pasarle a multiplicar a toda esta ecuación por 1 sobre f de t, ya que lo planteaste de esa manera, ¿sí? Entonces me quedaría x' es igual a x por f' de t sobre f de t menos x cuadrada sobre f de t. ¿Sí? Entonces voy a pasarle al otro lado. Tendría x' menos f' de t sobre f de t que multiplica x y eso es igual a menos x al cuadrado menos x al cuadrado sobre f de t. ¿Correcto? Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo decir que una función g de t es igual a menos f' de t sobre f de t. ¿No es cierto? Siempre y cuando f' de t sea diferente de 0. Una vez establecido eso, puedo reemplazarlo y decir que x' más g de t que multiplica por x y eso va a ser igual a menos 1 sobre f de t por x cuadrado. ¿Qué más puedo hacer ahí? Usar otro cambio de variable, es decir, x' más g de t por x, eso es igual a ¿qué puedo ponerle? Puedo ponerle w de t, pongámosle ya, w de t por x al cuadrado, donde w de t es igual a menos 1 sobre f de t. Siempre y cuando f de t sea diferente de 0, ¿sí?
Listo, entonces la ecuación que tengo es x' más g de t por x es igual a w de t por x al cuadrado. ¿Qué formé? Bernoulli. ¿Cierto? Se formó la ecuación de Bernoulli. Entonces prácticamente se resume a resolverla por ese método. ¿Cuánto vale n? 2. 2. N igual 2, correcto. Entonces planteo la solución general del ejercicio y sería v' más v que multiplica a p sub 1 de t y eso es igual a q sub 1 de t. Entonces, decía que q sub 1 de t, perdón, p sub 1 de t, p sub 1 de t es igual ¿a qué? A 1 menos n, ¿no es cierto? Que sería 1 menos 2 que multiplica a p sub 1 que sería g de t. Entonces prácticamente esto me daría menos g de t. ¿Sí? Entonces q sub 1 de t prácticamente me daría el negativo de w de t, ¿no es cierto? Que sería menos w de t. Y listo, entonces eso reemplazo en la ecuación diferencial de Bernoulli. Y tendría v' menos w de t, y eso es por x, perdón, aquí es g de t, perdón, g de t que multiplica a x, y eso es igual a menos w de t, y listo, prácticamente sería eso. Entonces, ¿cómo se resuelve? Planteo la solución del ejercicio. Entonces, ¿cómo me quedo? Quedaría v de t es igual, ya no puedo usar w, puedo usar alfa de t por u de t, donde u de t es igual a Euler a la menos integral de ¿qué? De menos g de t por dt. Entonces esto prácticamente me saldría que es igual a Euler a la integral de g de t por dt. No puedo hacer nada más porque no conozco la función g de t, ni la función f de t. No me especifica. Entonces prácticamente u de t quedaría expresado de esa manera. Entonces, sigo. Alfa de t es igual a la integral de q sub 1 de t. ¿Cuánto valía q sub 1 de t? Menos w de t. Sería menos w de t sobre u de t, y eso por dt, y más c. Entonces, ¿qué tendría? Tendría u de t es igual a la integral de menos w de t sobre Euler a la menos, bueno, ya fue el menos, a la integral de g de t por dt, y eso por dt y más c. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente Y multiplicar. sería alfa de t. No sería alfa de t. Sí, perdón, aquí es alfa de t. Sí, alfa de t. Listo. Entonces, prácticamente solo tendría que multiplicar. Sería v de t es igual a alfa de t por u de t. ¿Sí? Entonces tendría que es igual u de t es igual a Euler a la integral de g de t que multiplica a todo eso, ¿no es cierto? Que sería menos w de t sobre Euler a la integral de g de t por dt, eso por dt más c. Entonces, eso puedo, aquí es integral, perdón, sí. Podría distribuirla, ¿no es cierto? Para que esto se me simplifique. Entonces tendría v de t es igual a la integral de menos w de t sobre, bueno, ya, excluyendo, ya quedaría solo la integral de menos
w de t por dt, y eso más Euler elevado a la integral de g de t, eso por dt, y multiplicado por c, ¿no es cierto? Y prácticamente esa sería la solución general, ¿cierto? Pero en función de v. Pero aquí era igual v. Era igual a x a la 1 menos n, que sería menos 2, y eso es igual a la integral de menos w de t, que multiplica a por dt más Euler elevado a la integral de g de t por dt, y eso multiplicado por c, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente tendría 1 sobre x es igual a la integral de menos w de t por dt más Euler elevado a la integral de g de t por dt, y eso por c. Ahora, entonces, para poderlo despejar de esa y dejarlo x igual, tendría que invertir los dos términos. Entonces, tendría x igual, x de t, es igual a 1 a todo ese término de ahí, que sería la integral de menos, podemos ponerle menos w de t por dt, más Euler a la integral de g de t por dt, y eso por c. Y prácticamente esa sería la solución general. Este signo menos le podemos poner arriba, podemos ponerlo ahí. ¿Sí? ¿Y qué hace falta? Simplemente reemplazar el valor de w de t y de g de t. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Entonces sería x de t es igual a menos 1 sobre la integral. ¿Cuánto valía w de t? Entonces, regresamos a saber cuánto era w de t. Era igual a p sub 1 de t, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Era igual a q sub 1, pero q sub 1 que era igual. Aquí era igual q sub 1. A todo esto, ¿no es cierto? Esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? W de t que era igual menos 1 sobre f de t, ¿no es cierto? Podemos reemplazarlo en la solución, que sería menos 1 sobre f de t. Eso por dt. Y más Euler elevado a la integral. ¿Cuánto valía g de t? ¿Cuánto habíamos puesto? G de t es igual a menos f' de t sobre f de t. Entonces reemplazamos y tendría menos f' de t sobre f de t, y eso por dt. ¿Cierto? Ya. Aquí era menos, ¿no es cierto? Esta parte de aquí. Yo no podía subirle acá porque no está multiplicado. Tendría que haber cambiado todo el signo de aquí. Entonces, para subirlo, tendría que poner menos, y aquí tendría que poner menos también, ¿cierto? Para que ese signo se vaya. Entonces, con este menos, tendría aquí, tendría menos aquí. ¿Sí? Si hago otra vez lo mismo, se me iría el menos de acá y tendría x de t es igual a 1 sobre la integral de 1 sobre f de t por dt menos Euler elevado a la integral de menos f' de t sobre f de t. Eso por dt. Y prácticamente esta sería la solución general de la ecuación. ¿Se multiplica por la constante o ya no? Así, por c, sí. Aquí sería por c. Sí. Entonces, esa sería la solución general del ejercicio. No sé si se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ya.
Entonces es una forma de un ejercicio que le tomaron una prueba que prácticamente solo era de reemplazar. Porque no tenía el valor de f de t, entonces no sabía qué función iba a integrar. Entonces queda en función, las integrales quedan y no se podrían resolver. Prácticamente la solución quedaría expresado en integrales. ¿Sí? Entonces solo había que simplificar lo que más se podía y llegar a la solución general. ¿Sí? Aquí sería más. ¿Sí? Por lo que saco el signo aquí. Listo. Entonces, no hay ninguna pregunta. Todo claro. ¿Todo está claro o tienen alguna pregunta? Sí, quedó claro. Listo, entonces viene la ecuación de Riccati. Ecuación de Riccati. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ecuación diferencial, lo que se hace es de igual manera llevar a una ecuación diferencial lineal para poder resolverla, como ya sabemos, es un producto de dos funciones y hallar la solución. Entonces, ¿qué se hace? Primero, ¿qué forma tiene? ¿No es cierto? Siempre establecemos la forma de la ecuación de Riccati. ¿Qué forma va a tener? Es la siguiente, dice x' más p de t que multiplica x más q de t que multiplica x cuadrado y eso es igual a un r de t. Sí, esta es la forma a la que le van a llevar el ejercicio o sea, el ejercicio que ustedes les planteen, le van a llevar a esa forma, porque no necesariamente les pueden dar así. Entonces, a esa forma la van a llevar, ¿no es cierto? ¿Qué se hace para solucionar esta ecuación diferencial? ¿Sí? Se plantea, primero, se encuentra una solución particular, que la voy a llamar x sub p. ¿Sí? Esa es la solución particular que ustedes van a determinar por simple inspección. ¿Correcto? Esa solución la van a determinar por simple inspección. Es decir, analizando la ecuación diferencial y ustedes determinando qué solución me daría. ¿Sí? Este tipo de ecuación diferencial tendría dos soluciones que la podrían plantear ustedes mismos. Sí, porque digamos que ustedes la solución de xp es igual al seno de t. Digamos que ustedes encuentran esa, ¿no es cierto? Al ustedes reemplazar esta ecuación en la ecuación diferencial, puede que lleguen a la otra solución que también la solucionaba a la ecuación diferencial de Riccati, otra por simple expresión. Digamos que ustedes reemplazando esta solución particular llegaban a otra solución particular que sería sub 1, que sería coseno de t. Sí, si es que ustedes llegan a esta solución y al inicio reemplazan esta, van a llegar a esta de acá. Sí, es como que establecen dos soluciones. Si eligen esta, llegan acá, y si eligen esta, llegarían acá. Sí, o sea, pueden llegar a eso. Hay casos que se llega a esa solución. Sí, no necesariamente pueden llegar. Sí, pero hay casos, sí. Entonces, ¿cómo se soluciona este tipo de ecuación diferencial? Primero, voy a decir que x de t, que la solución general va a ser igual a la solución particular, más una función, más 1 sobre una función z, ¿sí? Que depende de t. ¿Sí? Entonces,
al determinar, yo esta solución la planteé, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar x' de t? ¿Cuánto valdría x' de t? Derivamos. Sería, como estoy derivando respecto de t, sería la derivada del primero, que sería xp, sería x sub p' más, ¿qué sería ahí? La derivada de una función, de una fracción, ¿no es cierto? ¿Cuánto daría? Sería La menos, derivada de z, menos z' de t sobre, ¿cuánto? z cuadrado de Correcto, t. sería z cuadrado de t. Y listo. Entonces, x' de t es igual a x sub p de t, que digo, x' de t, más, perdón, menos z' de t sobre z cuadrado de t. Listo, ya tengo x' y ya tengo el valor de x. ¿Qué puedo hacer? Puedo reemplazar en la ecuación de Riccati, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Sería x' de t sería x sub p' menos z' de t sobre z cuadrado de t. Listo, ya tengo eso y eso más p de t, más p de t, eso que multiplica a qué? A x. Dice, ¿cuánto vale x? X sub p más 1 sobre z. No se escucha. ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ya, ahí está. Sí. Ya. Entonces, ¿qué hice? Solo reemplacé el valor de x, ¿no es cierto? Que yo había especificado, que x de t es igual a x sub p más 1 sobre z de t. Listo, nada más. Más q de t, dice. Más q de t, que multiplica a x al cuadrado. Entonces sería x sub p más 1 sobre z de t, todo eso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Nada más. ¿Qué sigue? Es igual a r de t. Bueno, todo esto es igual a un r de t, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplificarlo. Tendría x' de, bueno, esto es x' de t menos z' de t, todo esto sobre z al cuadrado de t, z al cuadrado de t, más sería p de t por x sub p de t más p de t sobre z de t más q de t, todo eso multiplicado por esto elevado al cuadrado, que sería un binomio. ¿Cuánto me daría ese binomio si le elevo al cuadrado? X de cuadrado más 2 sobre z t, z de Ah, t, más 2 sobre z de t, ¿cierto? más Más, 1 sobre z de t al cuadrado. correcto, z de t al cuadrado. Y esto sería igual a un r de t, nada más. ¿Qué más puedo hacer? Puedo simplificarlo, puedo romper los corchetes aquí y multiplicar a todas las variables que tengo aquí. Entonces tendría x' de t, x' de t es igual a menos, perdón, sería menos z' de t, todo eso sobre z al cuadrado de t, más p de t por x' de t, más p de t sobre z de t, más sería x' x sub p al cuadrado por q de t, más 2q de t sobre z de t, más q de t sobre z
de t al cuadrado. Y todo eso es igual a un r de t, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más puedo hacer? Disculpe, me confundí en la resolución del binomio. No es el doble del primero por el segundo Ya. y es xp al cuadrado más 2 por xp. Ya. Sí, Sería el doble producto, ¿no es cierto? Del primero Ujú, por el segundo. Ya, ¿cuál ujú. es el problema? El primero sería xp, ¿no es cierto? Aquí sería xp. Ajá, sí, eso. Listo. Ya. ¿Dónde estaba esa parte? Aquí sería. Aquí sería por xp. X sub p. Sería 2 por q de t y por x sub p, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más puedo hacer? Digamos que yo lo acomodo de la siguiente manera. Voy a decir, en un paréntesis sería x sub p prima de t más p de t que multiplica a x sub p de t, que sería esto. Y estoy tomando estos términos, más q de t por x sub p al cuadrado de t, ¿no es cierto? Ya, quiero que me digan a qué sería igual esto. ¿A qué sería igual eso? ¿Tienen alguna idea de lo que sería igual toda esa expresión? Ya, si ustedes se dan cuenta, la forma de la ecuación diferencial de Bernoulli que dice x' más p de t por x, que dice aquí x' de t más p de t por x sub p, ¿no es cierto? Es lo mismo, exactamente la misma ecuación. ¿Pero qué era x sub p? Era una solución particular. Al ser una solución particular quiere decir que satisface la ecuación diferencial, es decir, que es lo mismo que ponga x y xp. Entonces, si la ecuación es idéntica, esta va a ser igual a r de t, ¿no es cierto? Entonces, toda esta expresión sería igual a r de t. No sé si se entendió esa parte. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Puedes repetirle, porfa? Ya. Mira, yo tengo la ecuación diferencial de Riccati, ¿no es cierto? Y me dice que es igual a r de t, todo esto. Toda esta expresión es igual a r de t. X' más p de t por x más q de t por x al cuadrado, ¿no es cierto? Pero yo qué tengo en esta expresión, si yo la acomodé de esta forma, decía x' de t más p de t por x sub p de t más q de t por x sub p al cuadrado de t, ¿no es cierto? Es la misma, si tú te das cuenta, es la misma expresión que yo tengo aquí, pero en términos de x sub p. Pero como yo les dije, x sub p es una solución particular. ¿Qué quiere decir que es una solución particular? Que satisface la ecuación diferencial. Es decir, que yo puedo reemplazar en esta ecuación diferencial x sub p y me va a dar r de t, que es lo mismo que estamos viendo acá abajo. Entonces, toda esta expresión se resume a que es igual r de t. ¿Sí o no? Sí, ahí la entendiste. Ya, Inge, gracias. Listo. Entonces,
¿Alguna pregunta? ¿Sí saben por qué toda esta expresión es igual a R de t? Sí, Si es que esta expresión es igual a R de t, se simplifica con el R de t de acá, porque si le paso a restar, me da, se elimina. Entonces, ¿qué tendría? Tendría menos z' de t sobre z cuadrado de t más p de t sobre z de t más 2 q de t por x sub p de t, que multiplica a 1 sobre z de t y más q de t sobre z de t al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería prácticamente igual a 0. ¿Qué más puedo hacer? Puedo multiplicar a toda esta expresión por z cuadrado de t, ¿no es cierto? Si la multiplico por z cuadrado de t, ¿qué me queda? Menos z' de t más p de t por z de t, porque un cuadrado de esto se me va con el denominador, más 2 q de t por x sub p de t por z de t y más q de t. Eso es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? multiplicando por z de t. Toda esta expresión la multipliqué por z cuadrado de t. Ya, gracias. ¿Sí, no es cierto? Da eso. Entonces, si es que saco factor común z de t, entonces me quedaría, voy a pasarle como positivo al z' de t, entonces me quedaría z' de t menos, todo multiplicado, aquí sería p de t, más 2q de t por x sub p de t por x, todo esto multiplicado por z de t, y eso es igual a q de t. ¿Sí? Entonces, si yo hago el siguiente cambio de variable, voy a decir que, digamos, u de t es igual a p de t más 2 q de t por x sub p de t. Entonces, prácticamente tendría x' de t menos u de t por z de t, y eso es igual a... ¿Y qué tipo de ecuación diferencial es este? ¿Qué tipo de ecuación Ricati. diferencial? ¿Qué tipo de... ¿Cómo? Riccati. No, Sí, no. ¿Qué tipo de ecuación diferencial? Es una lineal, ¿no si te das cuenta? Es una ecuación diferencial lineal. ¿Cuál era la forma de una ecuación diferencial lineal? Era x' más un p de t por x, y eso es igual a un q de t. ¿Sí? Que solo que este está en términos de z. ¿Sí se dan cuenta? Inge, ¿puedes subirle un poquito? ¿Listo? Ahí está.
¿Alguna pregunta? Después de la X P de 2Q de T, X P de T, ¿no iba también más Q de T? No, porque el otro se está pasando al otro lado. Sería con signo negativo, perdón. Sí, es Ya. como que le estoy pasando al otro lado, nada más. No, perdón. No sería con signo negativo. Le estoy pasando este término al otro lado. Sería negativo, ¿no es cierto? Y este término de aquí al otro lado y quedaría igualado a Q de T, ¿no es cierto? Es como darle la vuelta. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, ¿no es cierto? Prácticamente daría eso. No sé si tengan alguna pregunta. Como ven, todo ese cambio de variable que hicimos, toda esa simplificación, a qué se resumió? A una ecuación diferencial lineal. Y una ecuación diferencial lineal ya la podemos resolver. Entonces, ese es el objetivo de hacer esos cambios de variables, simplificar una ecuación diferencial que ya la podemos resolver con el producto de dos funciones, que sería en este caso una ecuación diferencial lineal. Ya. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. O todo está claro. Todo claro. Entonces, ¿cómo comenzarían a resolver? ¿Qué primero tendrían que encontrar para resolver la ecuación diferencial de Riccati? ¿Qué tengo que encontrar? La solución particular Ya, ¿y cómo encuentro esa solución particular? por simple inspección. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver, para que entiendan lo que es encontrar esa solución por simple inspección. Entonces, voy a poner ejemplo. Ejemplo. Entonces, tendría 2 coseno de t que multiplica a x', y eso es igual a 2 coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t más x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial que debo resolver. Entonces, ¿es la ecuación o tiene la forma de una ecuación de Riccati? Obviamente es un ejemplo de esa ecuación diferencial, pero tiene la forma de esa ecuación. ¿Sí o no? No, Entonces, ¿cómo la llevo? ¿Cómo me quedaría si la llevo a la ecuación diferencial de Riccati? ¿Qué tendría que tener? Tendría x' más p de t por x más q de t por x al cuadrado, y eso es igual a r de t, ¿cierto? Tengo que llevarla a esa forma. Entonces, x cuadrado ya tengo, ¿no es cierto? Sé que tengo que pasarle al otro lado. Entonces tendría 2 coseno de t por x' menos x al cuadrado, y eso es igual a 2 coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, eso ya tengo esa forma. Ahora, yo necesito dejarle solita la x', entonces paso a dividir a toda la ecuación por 2 coseno de t. Entonces tendría x' menos x al cuadrado sobre 2 coseno de t. Eso es igual, se simplifica el 2 con un coseno de aquí, tendría coseno de t menos, si es que yo le paso a dividir 2 coseno de t aquí, ¿qué podría formar? O bueno, voy a dejarlo de esa manera, ¿no es cierto? Voy a dejarlo menos un medio del seno cuadrado de t sobre coseno
¿sí? Entonces, esa ya tiene la forma de una ecuación diferencial de Riccati, ¿sí o no? ¿Tiene la forma de una ecuación diferencial de Riccati? Sí, Sí, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿cuánto valdría P de t? cero. Cero, ¿no es cierto? Porque si pongo 0 por x, me daría 0, ¿no es cierto? Entonces tendría que P de t es igual a 0. Listo, se me facilitan más las cosas, ¿no es cierto? Ahora, tengo que encontrar la solución particular de esa ecuación diferencial. Entonces, ¿qué debo hacer? Analizar y ver qué solución, por simple expresión, me da esta expresión de aquí, que sería coseno de t menos un medio seno cuadrado de t sobre coseno de t. Tengo que yo poner una solución que me dé esta expresión de acá, solo analizando esta parte aquí. ¿Cuál creen que sería esa función? Miren, si ustedes se dan cuenta, tengo exactamente lo mismo, sino que en vez de la x, yo tengo acá el seno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo puedo decir que la solución particular va a ser el seno de t. Entonces, yo al reemplazar eso en la ecuación diferencial, veamos si es que me da. Entonces, voy a derivar x', o sea, x sub p' de t, a que es igual coseno de t, ¿no es cierto? Voy a reemplazar en la ecuación inicial, que sería coseno de t menos, aquí tengo 1, ¿no? El 2, ¿no es cierto? Puedo expresarlo como un medio por x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Seno cuadrado de t sobre coseno de t. Y es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la solución particular? Seno de t. Entonces, por lo tanto, x sub p de t es igual a seno de t. Ya, listo, ya encontré la solución particular. No sé si se entendió cuál es la solución particular que se debe encontrar, o si tienen alguna pregunta. ¿O todo está claro? ¿Sí se entendió? Sí. Listo, entonces ya puedo avanzar. ¿Qué más tengo que hacer? Debo plantear la solución de la ecuación diferencial de Riccati, que era esta, ¿no es cierto? Que era z' de t. Entonces planteo la solución. Planteo la solución de la ¿sí? De la ecuación diferencial. Ya. Entonces, me decía z' de t más u de t, que multiplica z de t, y eso es igual a q de t. Así que era q de t, listo. Esto es por q de t. Ya. Pero aquí era igual u de t. Ah, aquí es menos, sí, menos u de t. Aquí es menos u de t. Listo. Aquí era igual u de t. U de t me decía que era igual a p de t más 2q de t, ¿no es cierto? P de t más 2q de t por x sub p de t. Esa era la solución para u de t, ¿no es cierto? Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces sería u de t es igual. ¿Cuánto vale p de t?
0, ¿no es cierto? Establecimos que en este caso vale 0, entonces voy a poner 0, entonces sería 2 por Q de t, ¿cuánto vale? Vale toda esta expresión, no, sería lo que está multiplicado por x al cuadrado. ¿Dónde está? En la ecuación general de Riccati, ¿dónde está? ¿Ven? Q de t está multiplicado por x al cuadrado. Entonces, todo lo que esté multiplicado por x al cuadrado va a ser Q de t. Entonces, reemplazo, va a ser menos 1 sobre 2 coseno de t. Sería menos un medio sobre coseno de t. Sí, esto sería el valor de Q de t. Y luego, ¿por qué? Por el seno de t. Porque eso vale x sub p de t, ¿no es cierto? Esa es la solución que nosotros planteamos por simple inspección. Entonces, simplificando tendría, simplifica esto. ¿Qué me queda? U de t es igual a menos seno sobre coseno. ¿Cuánto es seno sobre coseno? ¿A qué identidad es igual? Tan, Tangente. Correcto, tangente de t. Y listo, ya tengo el valor de u de t. Entonces reemplazo en la ecuación diferencial que tenía al inicio, que era z' de t. Como tengo un menos aquí adelante por la fórmula, con este menos se me va a hacer más. Entonces sería más tangente de t por z de t, y eso es igual a un q de t. ¿Cierto? ¿A qué era igual q de t? Era menos 1 sobre coseno de t. Y listo, ya tengo la ecuación diferencial lineal, pero en términos de z y t, ¿no es cierto? Entonces planteo la solución general, entonces sería z de t va a ser igual a una función w de t por una función, pongámosle alfa de t, ¿no es cierto? Donde alfa de t es igual a Euler a la menos integral de, en este caso sería de tangente de t por dt. ¿A qué es igual la integral de la tangente de t? ¿A qué es igual la integral de la tangente de t? ¿A qué es igual esa integral? ¿Cuánto nos da? menos logaritmo de coseno de t. Sería menos logaritmo de coseno de t, pero está con el signo o solo tangente de t. Sería con el menos de adelante, un positivo, logaritmo Listo, natural entonces de sería Euler coseno de elevado. t. Listo, entonces sería Euler elevado al logaritmo natural de coseno de t. ¿Sí, no es cierto? Entonces, ahí se puede ir el logaritmo con el Euler, sería alfa de t es igual a coseno de t. ¿Sí? Ya tengo el valor de alfa, entonces necesito encontrar w de t. Entonces, planteo w de t es igual a la integral de q de t. En este caso, si es q de t, entonces sería menos 1 sobre 2 coseno de t. Todo esto sobre coseno de t por dt y más c. Entonces, medios con medios y extremos con extremos tendría menos un medio de la integral de 1 sobre coseno cuadrado de t por dt más c. Entonces, ¿a qué es igual esa integral? Solo 1 sobre coseno cuadrado de t.
se puede resumir a la integral de secante cuadrado de t, ¿no es cierto? Secante cuadrado de t. Secante cuadrado de t más c. Porque secante es igual a 1 sobre coseno, pero si es al cuadrado sería 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces se resume a sacar la integral de secante cuadrado de t. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuál es la integral de secante cuadrado de t? ¿No es la tangente? No. ¿Cuánto es solo la integral de secante cuadrado de t? Tangente de t. Ya. Entonces, ¿cuánto nos daría de resultado? Sí, todo eso sería menos un medio. Menos un medio tangente de t más c. Así. Y prácticamente esa sería la solución de w de t, ¿no es cierto? Entonces, z de t sería igual a ¿cuánto? A alfa de t. ¿Cuánto nos salió alfa? Nos salió coseno de t, sería coseno de t que multiplica a c menos un medio tangente de t, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esa sería la solución general, pero para z de t. ¿Ahí quedaría el ejercicio o qué falta? Reemplazar. Ya, ¿cuánto vale z en función de t, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger la ecuación que planteamos al inicio. Dice que x de t es igual a x sub p más 1 sobre z de t. Entonces, de ley, debo despejar de aquí z de t. Entonces, ¿qué hago? Primero tendría x de t, voy a ponerle solo x, menos x sub p, eso es igual a 1 sobre z de t. Bueno, eso ya se sabe que es sobre z, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Invertir estos dos términos. Entonces tendría z es igual a 1 sobre x menos x sub p. Ya tendría el valor de z. Entonces, ese valor de z necesito reemplazar. Sería z es igual a 1. ¿Cuánto? Sería x menos, ¿cuánto valía x sub p? Sería seno de t. Entonces, en vez de z, voy a reemplazar toda esta expresión. Sería 1 sobre x menos seno de t. Esto es igual a coseno de t, que multiplica c menos un medio tangente de t. Ya prácticamente sí se podría despejar, ¿no es cierto? Esto, pero no nos llegaría a nada. Se puede expresar como una solución explícita, pero básicamente esa sería la solución. ¿Sí? ¿Por qué? Tendría que invertir estos dos términos y me quedaría x menos seno de t. Esto es igual a 1 sobre coseno de t. Todo eso multiplica c menos un medio tangente de t. ¿Sí? Y pasaría a sumar. Sería x de t es igual a 1 sobre coseno de t, que multiplica c menos un medio tangente de t, y más seno de t. Y ahí quedaría el resultado de esa ecuación diferencial.
Y ya. Disculpa a la persona que me dijo primero tangente de t. No es porque le dije que estaba mal, sino que pensé que me habías dicho tangente cuadrado de t. Sí, por eso dijo que estaba mal. Ya. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí, Correcto. Entonces, como ven, estos son dos tipos de ecuaciones diferenciales que en lo personal la más difícil de resolver es esta. ¿Por qué? Porque se debe encontrar una solución por simple inspección. Y no va a ser tan fácil, a veces no va a ser tan fácil como esta, que prácticamente solo era de reemplazar, porque tenía esta misma expresión acá, simplemente que valía seno en el lado izquierdo. Entonces, no siempre van a tener esa facilidad como para reemplazarlo así. Entonces, eh, hay veces que les van a dar la solución particular, pero a veces no. A veces la van a tener que encontrar ustedes mismos, analizando y viendo cuál solución me cumple una igualdad, es decir, que satisface la ecuación diferencial. Entonces, ese es un problema que tiene este método de Riccati. Sí que usa la solución particular, es lo único complicado que van a tener. Porque si se dan cuenta, una vez que encuentran la solución particular, simplemente reemplazan y se resuelve. Y es bastante simple resolver una ecuación diferencial lineal. Entonces, ese es el método que vimos hoy, que sería de Bernoulli y de Riccati. Sí, entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre los dos métodos, cualquiera. y ya una pregunta. Dime. La mayoría de veces nos van a dar, por ejemplo, ¿puedes subirle un poquito? O ¿Me sea, dices como hasta qué parte? más arribita. Justo cuando le hice el reemplazo para XP, ahí, Ya, ¿qué pasa? o sea, nos van a dar la mayoría de veces como que tan explícita la forma o vamos a No, tener que hacer alguna otra cosa. no. ¿Qué les recomiendo? O sea, lo que yo hacía cuando yo resolvía ecuaciones diferenciales es cuando voy a encontrar la solución particular, lo que yo hacía es todo pasarle al otro lado, o sea, con el signo que deba tener, ¿no? Pero igualado a cero. Sí. Bueno, a mí me resultaba más fácil pasarle al otro lado y decir que toda esa expresión, o sea, o qué función me va a dar cero a todo, reemplazando me va a dar cero. Yo me planteaba esa pregunta y con eso era un poquito más fácil encontrar la solución particular. ¿Qué más? Simplificarle lo que más puedan. Si es que ustedes pueden hacer algún artificio matemático para simplificar la ecuación, lo pueden hacer. También es otra forma. Simplificar lo que más puedan la expresión y ver si encuentran la solución particular de esa ecuación diferencial de Riccati. Sí, esa es una forma que podrían encontrarlo más rápido. Pero como te digo, no va a ser tan simple como el ejemplo de aquí a veces. Sí, a veces tienes que razonarle un poquito, a veces la solución particular está expresada en raíces también. Entonces, como les digo, no siempre les van a dar tan fácil y tienen que más o menos eh, razonarle un poco y simplificar hasta lo que más puedan la expresión para que se les haga un poquito más fácil, ¿sí? Esa es una recomendación que les puedo dar. Ya, Yo gracias. tengo una preguntita. No sé si siempre cuando tengamos Bernoulli vamos a llegar a una lineal y Exacto, de sí, Riccati igual siempre llegamos a la lineal. exacto, sí. Siempre se llega a una lineal para los dos tipos de ecuaciones diferenciales.
Sí, ustedes se acuerdan que igual en una ecuación diferencial homogénea, ¿qué se hacía? Llegábamos a una ecuación diferencial separable. Lo ideal para resolver ecuaciones diferenciales, o sea, que estén un poquito complicadas, es llevarla a la forma de ecuaciones diferenciales más simples que se pueden resolver fácilmente, como son la lineal, separable y nada más. Ya les había dicho a ustedes lo de las ecuaciones que no se pueden llevar a, por ejemplo, la ecuación diferencial exacta. Esos son tipos de ecuaciones que no se pueden llevar a separables. Por eso se hizo la demostración en la que nosotros determinábamos una fórmula que prácticamente nos resolvía esa ecuación diferencial. Simplemente teníamos que aplicar derivadas parciales y integrales en función de integrales que están en funciones de dos variables, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros determinábamos para hallar la solución general. Sí, entonces, en esta ecuación diferencial de Bernoulli y de Riccati, lo que se quiere es llegar a una ecuación diferencial más simple, como es la de ecuación diferencial lineal, nada más. Sí, por eso se hizo la demostración, para que ustedes sepan de dónde salen las fórmulas y solo las puedan aplicar. Como les dije, hay ingenieros que les van a tomar así las demostraciones, como vieron ese ejercicio que yo les puse de la ecuación de Bernoulli, prácticamente era de simplificarle y darle la forma. Y a la final nos daba una solución general en función de integrales. ¿Sí? Entonces no sé si quedó más claro. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, no sé si alguien más tenga una pregunta. No hay más preguntas. Entonces, quiero agradecerles a todos los que están en la llamada, por conectarse, espero que me hayan entendido, y también a todos los que están en el en vivo que se está transmitiendo en este momento. Gracias por conectarse, espero que hayan podido entender algo de lo que son las ecuaciones diferenciales, que es lo que traté de explicarles. Y bueno, ese es el tipo de clases que se reciben en el Prepolitécnico Maxwell. Espero que les haya gustado y me hayan entendido, ¿sí? Entonces, podríamos terminar ahí la reunión, chicos. Gracias por venir y nos veríamos la clase del día miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias Gracias, por hasta venir. luego. Hasta luego, que les vaya bien.